Tras la pandemia de la COVID-19 y la suspensión de las clases presenciales en el sistema educativo, se han preguntado cómo se imparte la educación primaria en Honduras cuando la realidad socioeconómica es distinta para las familias de nuestro país. La brecha entre las clases sociales se ha evidenciado de tal manera que hoy recibir el pan del saber de manera virtual y desde la comodidad del hogar del estudiante no es igual para los niños y niñas que viven en zonas rurales. El cierre de los centros educativos y el confinamiento en casa por el coronavirus ha provocado que al menos la mitad de los 2,9 millones de alumnos en Honduras no reciban clases, sobre todo los del área rural, porque no tienen un ordenador ni internet para llevar las clases a distancia. Los elevados niveles de pobreza y la desigualdad social en Honduras aumentan la brecha digital entre los estudiantes. Según un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, más de 1,4 millones de estudiantes, principalmente del sector público, han mantenido la actividad educativa a distancia, mientras que 1,4 millones de alumnos, los de menos recursos, han quedado al margen. Hay una gran diferencia entre las escuelas públicas y privadas. Una de ellas es la infraestructura ante la falta de inversión del Estado. Las públicas están en zonas rurales o lugares remotos. En cambio, las privadas se encuentran en mejores ubicaciones, más accesibles y céntricas, con un apoyo económico de parte de los padres y empresarios que colaboran con la educación privada en Honduras. Las escuelas privadas tienen una gran ventaja educativa que las públicas. El Centro Básico Educativo República de Honduras, ubicado en la colonia Reiniel Funes, es un ejemplo de esa diferencia. ¿Ya todos firmaron el autocontrol de asistencia? ¡Sí, señora maestra! Ahora vamos a recordar los pactos de aula. El profesor Melvin Aguilar, quien imparte clases a alumnos de primaria de este centro educativo, nos comenta la situación de la escuela para que los alumnos puedan recibir clases en estos tiempos de pandemia en modalidad online. Años de la misma y no han podido cubrir en el sector público esta demanda de conectividad, donde vemos a muchos estudiantes desertar de las escuelas producto de que sienten demasiada presión al ver de que no pueden enviar sus tareas, que no se pueden conectar a una clase virtual. No se me conectó a la clase, o sea, algún problema tuvieron. Como alumnos en clase tengo 29 este año 2021. Gracias a Dios, pues en un alto porcentaje todos están respondiendo a las tareas asignadas. Desertar hasta el momento, gracias a Dios, ninguno. Conocer a ciencia cierta lo que sucede en las casas para la conectividad, sí se sabe, debido a que muchos de ellos, en este caso hay dos, que no tienen teléfonos inteligentes, sino que son teléfonos análogos. Uno de los casos de lo que me llamó la atención fue una madre que tiene
tanto a su hijo en clases conmigo y a su vez tiene a su sobrino que también vive en su casa. Debido a ello se le hace difícil poderse conectar y hacer envío de las tareas desde el teléfono inteligente que ella posee. La manera en que se apoya a los estudiantes que no están con nosotros debido a diversas razones es poderle facilitar cuadernillos de apoyo, buscando el contacto físico, aun cuando la exposición respecto a la pandemia no lo podemos hacer, pero de algún modo pues esta es nuestra responsabilidad, tratar de llegar a ellos y cubrir a un 100% a todo el alumnado. Las dificultades para acceder a las clases virtuales de los centros educativos varían según el estudiante. Sin embargo, suelen ser las mismas para la mayoría de los niños y jóvenes de escasos recursos económicos, tal y como lo mencionó Keila Saraí Roque. No he recibido ninguna ayuda porque se suponía que el gobierno iba a dar internet gratis, pero no. Yo también estudio y solo contamos con un dispositivo para las dos. A veces porque el internet falla o el teléfono, cosas así. Los centros educativos privados en nuestro país cuentan con la ventaja de tener una infraestructura en buenas condiciones, aulas modernas y, por supuesto, el respaldo económico de los padres de familia para apoyar a sus hijos e hijas con las herramientas necesarias al llevar sus clases virtuales en estos tiempos de pandemia, tal y como lo vemos con los maestros Cintia Ponce, Frances Elvir y David Carvajal. Buenos días, niños, ¿qué tal están hoy? Buenos días, maestra, ¿cómo está hoy? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Qué tal amanecieron? Muy bien. Bien, ¿y usted? Muy bien, me alegra mucho que estén bien. El día de hoy vamos a iniciar con matemáticas, con el tema de sumas y restas. ¿A quién le gustan las matemáticas? ¿Les gusta? ¿Quieren empezar? No les gusta. ¿Quieren hacer la tarea? ¿Cuántos alumnos han desertado clases? Muy pocos, tal vez 1 o 2. Algunos de los problemas que han afrontado los estudiantes es que no pueden, tal vez no tienen esas habilidades tecnológicas y tal vez los padres tampoco las tienen y tal vez sienten que es mucho para ellos, entonces prefieren sacarlos o pasarlos a una escuela que no les exija tanto en la parte tecnológica. Hay varios casos de estudiantes que tal vez los padres tienen que trabajar todo el día y que quedan solos. Tenemos un estudiante que tiene una hermanita en preescolar y ella tiene 4 años y el estudiante tiene por muchos 7 y ellos se ayudan entre los dos. El niño le ayuda a la pequeña, le ayuda a hacer tareas y ellos están solos en casa. Nosotros podemos dar clases particulares a los estudiantes, nosotros estamos pendientes de los padres, hay un número de teléfono al que el padre puede llamar 24/7 si tiene problemas con sus computadoras o con alguna tarea, y los maestros también somos muy comprensivos con esa situación y tratamos de ayudarlos siempre. Yo estoy sorprendida por las habilidades que están adquiriendo estos niños. Yo siempre he trabajado con tecnología desde antes de la pandemia con ellos y el cambio ha sido inmenso y es algo positivo para los niños y para los maestros también y para los padres de familia, porque ya todos tenemos esas habilidades que pensábamos que no podíamos adquirir y yo pienso que va a ser exitoso los próximos años y vamos a seguir más bien con esa modalidad que les ha ayudado bastante. En cuanto a si utilizamos plataformas exclusivas o alguna herramienta pública, usamos ambas. Tenemos licencias educativas tanto para Zoom como para todas las plataformas de Google y también utilizamos otras páginas de apoyo como diferentes páginas web en las que se utilizan para diferentes clases. En Zoom damos nuestras clases en vivo diariamente. También se utiliza bastante Google Classroom para hacer la parte asincrónica de las clases, donde también los niños durante su clase virtual en vivo tienen que estar subiendo todo su trabajo y así mostrar evidencia de que están poniendo atención, que están realizando sus trabajos y que el aprendizaje se está llevando a cabo. Igual también se utilizan, como les mencioné, otro tipo de páginas para que ellos puedan también tener esa experiencia virtual con diferentes tipos de elementos. Si al padre o al alumno se le dio diferentes tipos de instrucciones, sí.
Se hizo durante clase en vivo con los padres, como explicándoles diferentes elementos que iban a tener ellos que interactuar, y también se les mandaron bastantes tutoriales de cada uno de las plataformas para que ellos tuvieran el conocimiento adecuado para poder utilizarlas. ¿Cuántos alumnos tenemos? Pues en esta pandemia se vio diferencia porque sí disminuyeron. Usualmente tenemos entre 24 estudiantes en cada aula, y en este caso, en mi caso que soy docente de preescolar, este año tuvimos 12. En otros niveles sí mantuvimos alrededor de 24, pero sí hubo diferencia en cuanto a la cantidad de estudiantes que había. Okay. Mi opinión acerca de si la calidad de educación ha bajado en Honduras. Bueno, desde el momento que estamos en pandemia, ¿verdad? Es un reto. Al inicio creo que cuando se avecina una dificultad como esta o una situación sin precedentes como la que actualmente estamos viviendo, conlleva muchos miedos, muchos temores y a la vez oportunidades de crecimiento que involucran mucho en este caso lo que es la innovación, es poder adaptarse a lo que son los recursos tecnológicos. En mi opinión, si la educación de calidad ha bajado en Honduras a raíz de la pandemia, pues tiene hay dos lados en la moneda. Está lo que es el sector público, el sector privado. En mi caso, pues yo le opino el sector en el cual yo laboro, que es el sector privado. En el sector privado, pues contamos con muchos recursos, que afortunadamente contamos con recursos para poder invertir y apostar, y le hemos apostado a la tecnología, y ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Como docentes ha sido una etapa de retos, porque eso conlleva mucho a lo que es la certificación del personal docente, poder darle todas las herramientas a los docentes para que ellos estén lo suficientemente capacitados en poder dar una cátedra sin precedentes, es decir, que no exista ninguna diferencia entre la calidad que se ha recibido en una cátedra presencial como una cátedra virtual. Entonces, en el sector privado ha sido una etapa enriquecedora de crecimiento personal, crecimiento académico, no solo para el docente, no solo para la institución, sino para los estudiantes. Claro, no vamos a negar que el hecho que sea virtual no trae también ciertas áreas que no se van a fortalecer como otras. En el caso de la área social, el estudiante no está interactuando socialmente con sus compañeros, y muchos añoran poder estar juntos, muchos añoran poder tener esa convivencia que normalmente tenían. Entonces, hay muchas ventajas, así como desventajas, y solo mencionar que en el caso del sector privado es una utopía, porque es muy distinto a la realidad del país. Ustedes pueden ver que alrededor, estaba leyendo en las noticias que alrededor de 20.000 niños en el sector público van a tener campamentos lúdicos, que son campamentos de reforzamiento a raíz de todo lo que han perdido en estos años de pandemia. La educación es un triángulo, es el aporte que da el padre de familia, es el aporte que brinda el estudiante y es el aporte que da el maestro. Si una de esas tres vértices no trabaja, ninguna de las otras dos va a estar estable. En la actualidad, la actividad educativa para más de la mitad del alumnado se ha activado, pero los de menos recursos han quedado al margen. Así lo revela el estudio de la situación educativa hondureña en el contexto de la pandemia del COVID-19, con escenarios para el futuro como oportunidad de mejora del Observatorio Universitario de la Educación Nacional Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Esto se atribuye en gran medida a la enorme brecha digital, esa falta de tecnología, pese a los esfuerzos de los actores involucrados. Y es que el impacto en el aprendizaje es grave, ya que una parte significativa de los estudiantes han tenido una participación escasa o nula. Education is the key to personal development and the future of societies. It unlocks opportunities and narrows inequalities. It is the bedrock of informed, tolerant societies and the primary driver of sustainable development. The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever.
In mid-July, schools were closed in more than 160 countries, affecting over 1 billion students. At least 40 million children worldwide have missed out on education in their critical preschool year. And parents, especially women, have been forced to assume heavy care burdens in the home. Despite the delivery of lessons by radio, television, and online, and the best efforts of teachers and parents, many students remain out of reach. Learners with disabilities, those in minority or disadvantaged communities, displaced and refugee students, and those in remote areas are at the highest risk of being left behind. And even for those who can access distant learning, success depends on their living conditions, including the fair distribution of domestic duties. We already faced a learning crisis before the pandemic. More than 250 million school-aged children were out of school. And only a quarter of secondary school children in developing countries were leaving school with basic skills. Now, en Honduras hay una gran diferencia dentro de las clases sociales. Mientras unos alumnos pueden recibir sus clases en la comodidad de sus hogares, con todos los dispositivos electrónicos necesarios y con una buena conexión de internet, otros no cuentan con los mismos recursos y equipo necesario. Esta es la realidad del sistema educativo de Honduras. Desde aquí impartía mis clases antes de la pandemia COVID-19. Hoy en día todo es virtual.